Un hombre cuando se convierte en esposo y adquiere esa nueva identidad, ahora asume todas las responsabilidades que conlleva esa identidad. Una mujer, cuando es madre, comienza a reorganizar toda su vida conforme a esa realidad. Y les pasó a muchas de ustedes, a los padres igual, por supuesto. Cuando alguien es investido como juez, como médico, como policía o como presidente, se espera que su comportamiento, su dignidad, deberes y responsabilidades estén acorde a su investidura. ¿No es así? En otras palabras, hermanos, la identidad produce una determinada forma de vivir. Tu identidad produce una determinada forma de vivir y si analizamos bien, hermanos, este es el principio de la vida o la conducta cristiana. El Evangelio no comienza diciendo lo que tenemos que hacer. El Evangelio comienza diciéndonos quiénes somos. Y la semana pasada nos hablaba el pastor Mauricio que somos adoptados, somos hijos de Dios. Hermanos, el Evangelio comienza diciéndonos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Adoptarnos. No tan solo que nos perdona y nos libra de la condenación eterna, sino que somos adoptados e incluidos en la familia espiritual. Es decir, nos da una verdadera, una idéntica identidad, una verdadera y eterna identidad. Hermanos, y eso es precisamente lo que nos está presentando el apóstol Pablo aquí, en 1 Timoteo 3:15. Ya no somos extraños, como leía nuestro hermano en Efesios, ya no somos extranjeros, extraños, sin Dios, hombres y mujeres sin Dios. Ahora somos miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios, y por lo tanto debemos comportarnos, conducirnos conforme a esa nueva identidad. Somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué hermosa noticia! Y por lo tanto, nuestro carácter debe condescendirse a lo que es el carácter de nuestro Padre. Debemos reflejar el carácter de nuestro Padre. Así que, hermanos, la idea y la exhortación principal de este texto es, si usted gusta, la puede anotar, Iglesia, en Cristo ya no somos extraños, somos miembros de la familia de Dios y debemos vivir según esta identidad. En Cristo ya no somos extraños, somos miembros de la familia de Dios y debemos vivir según esta identidad. Y como ya avanzábamos ya la semana pasada, o sea, ayer la verdad, adelantábamos algo, el título del sermón es Redefinidos como parte de la familia de Dios. Y los niños van a dibujar a su iglesia local. Los niños van a dibujar a su iglesia local. No sé cómo lo van a hacer, pero vamos a ver esos dibujos. Y nosotros todos vamos a meditar en este sermón en 3 puntos. El primero, pertenecemos a la familia de Dios. El segundo, vivimos como hijos de Dios. Y el tercero, exhibimos la verdad de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, vivimos como hijos de Dios, exhibimos la verdad de Dios. Así que el Señor nos acompañe, que el Señor esté con nosotros el día de hoy. Amén. Vamos con nuestro primer encabezado. Pertenecemos a la familia de Dios. Y si usted se fija bien en el versículo 15 de 1 Timoteo, capítulo 3, usted va a encontrar la expresión, lea conmigo por favor y mantenga abierto su Biblia en la carta de Timoteo, la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo. ¿Lo leyó? Esta expresión, hermanos, la casa de Dios, en griego no está hablando de una casa literal. Por favor, no está hablando de una casa literal. Es más bien una metáfora que se refiere a la familia o al hogar. ¿Ya?
Por lo tanto, Pablo con la expresión casa de Dios se está refiriendo a la familia de Dios. ¿Ok? ¿Perfecto? Y esto es sorprendente, hermanos. Esto es maravilloso. Las Escrituras nos enseñan que nosotros, unidos a Jesucristo, no tan solo recibimos la adopción de hijos, que eso es maravilloso, sino que ahora disfrutamos de una familia espiritual. Hermanos, esto es un privilegio. Ahora Dios, el único Dios vivo y verdadero, es nuestro Padre. Y Él nos ha dado hermanos que Él ha redimido. Nos ha dado una familia. Esto es maravilloso, hermanos. Es por eso que Pablo comienza su carta dirigida a Timoteo de la siguiente forma. Acompáñenme, capítulo 1, versículo 2. Es por eso que Pablo comienza así la carta. ¿Cómo comienza Pablo? Capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pablo comienza diciendo que Dios es nuestro Padre, es el Padre de todos nosotros. Esto es maravilloso. Y además, aunque Timoteo no era su hijo biológico, la obra de Cristo había producido entre ellos un lazo tan profundo, un vínculo espiritual tan fuerte, que Pablo consideraba a Timoteo su hijo en la fe. Hermanos, esto es sorprendente. El Evangelio, por favor, el Evangelio no tan solo nos une a Dios, nos reconcilia con Dios. No tan solo eso, sino que nos une a otros creyentes. Nos une. Nos da una familia espiritual. Y lo primero que hay que dejar en claro aquí, hermanos, es que yo sé que usted lo sabe, pero déjeme decirlo, la iglesia no es un local. La iglesia tampoco es una organización social, como decía nuestra hermana Vilma en la oración. La iglesia tampoco es el club de los creyentes. Una vez una persona me dijo, la iglesia es el club de los creyentes. No. La iglesia es una familia. La iglesia es la familia de Dios. Cuando somos unidos a Cristo mediante la fe, Dios nos adopta y nos une a una familia. La casa de Dios, familia de Dios. Hermanos, esto es hermoso. Cuando el Señor en su palabra se refiere a su familia, es el lugar donde el Señor habita, donde el único Dios vivo y verdadero habita. La casa de Dios o la familia de Dios es el lugar donde la presencia del Señor se manifiesta y donde hijos tienen comunión entre ellos como Dios, como su Padre. Esto es maravilloso, hermanos. Y me encanta mucho la expresión que dice a continuación. Fíjense ahí, por favor, vuelvan al capítulo 3, versículo 15. La iglesia del Dios vivo. ¿Leen? La iglesia del Dios vivo. La iglesia, el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios redimió para sí mismo. La iglesia, el pueblo de Dios que sacó de las tinieblas para sí mismo, que fue comprada a precio de sangre por Dios, el único Dios vivo y verdadero. La iglesia de Dios. ¿Y saben por qué me gusta esta expresión? Porque la iglesia, hermanos, no le pertenece a un grupo de personas. La iglesia, hermanos, no le pertenece a una sola persona, a un solo pastor, no. La iglesia tampoco le pertenece a una denominación. La iglesia le pertenece al Dios vivo. Porque esta iglesia solo tiene un padre y un único dueño que pagó por ella. Solo hay aquí alguien que la debe gobernar, Dios, nadie más, porque Él es el único que la preserva. Hermanos, es necesario decir lo siguiente. La iglesia no sirve a un Dios distante. La iglesia es la familia de un Dios vivo. La iglesia es la familia
de un Dios Padre que está presente en medio de ella. No de un Dios creador que la mira de lejos, sino de un Padre que actúa como un Padre resguardador con hijos pequeños. Por favor, mencióname un Dios que has escuchado por ahí, una religión que adora un Dios como el de nosotros. Mencióname solo una religión que hable de un Dios infinito, santo, que adopte a pecadores caídos, finitos como nosotros. Es por eso que el cristianismo, es por eso que este libro, hermanos, no pudo haber sido escrito por hombres sin inspiración divina. No, nadie, ningún hombre hubiese creado un Dios como Él, como nuestro Padre. Hermanos, es necesario decir esto, la iglesia es un lugar donde hermanos en la fe comparten el mismo Padre. Los creyentes, como se nos predicaba la semana pasada, no son huérfanos, somos parte de una familia. Es por eso que da mucha tristeza cuando seguramente tú te has encontrado con estos creyentes que son verdaderos llaneros solitarios. Creyentes que creen que la fe es una cuestión entre ellos y Dios. Creyentes que creen que la fe en Cristo es tener una relación personal con Dios sin relacionarse con la iglesia, sin pertenecer al pueblo y a la familia espiritual de Dios. Es muy triste encontrarse con estas personas. ¿Cómo sabemos que hemos sido salvos? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a la iglesia que fue arrebatada de las tinieblas? ¿Cómo sabes? Es porque Dios te ha colocado en medio de sus hijos, redimidos, igual que tú. Hermanos, ser parte de la iglesia local es una evidencia visible, palpable, de que has sido adoptado por Dios. Y claro, no todos los miembros de una iglesia son creyentes, pero no existe ningún creyente verdadero que no sea parte de la iglesia local. No existe. Hermanos, es imposible disfrutar de la paternidad de Dios sin estar unido a la iglesia. No puedes disfrutar de Dios como Padre si desprecias la familia que el Padre te quiere dar. No puedes. Hermanos, ¿se dan cuenta que nuestro buen Dios y Padre nos ha unido con lazos eternos e infinitos? ¿Con lazos perdurables? Por favor, dé un rodeo con su mirada a la iglesia. Mire hacia atrás y hacia el lado. Esta es tu familia espiritual. Esta familia va a permanecer por siempre. Nuestras caras van a estar siempre, de aquí a la eternidad. Y es verdad, tenemos que dar gracias a Dios por nuestra familia de carne, por aquellas personas que compartimos nuestro ADN, compartimos la misma sangre. Sí, son una bendición, pero saben que el lazo que tenemos con ellos es terrenal. Pero el lazo que tenemos entre nosotros es celestial, espiritual, eterno, indisoluble. Tenemos el mismo Padre, el mismo Señor y compartimos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Hermanos, por eso Pablo habla ahí en el versículo 15 de la iglesia del Dios vivo, de la iglesia que permanece para siempre, porque ese Dios es eterno y tiene una familia eterna. Amén. Debemos entender, hermanos, que el vínculo que tenemos entre nosotros es un vínculo mucho más fuerte, duradero y eterno que cualquier otro vínculo terrenal. Yo sé que lo que estoy definiendo, hermanos, es muy difícil de asimilar. Yo sé que asimilar lo que es la iglesia, el concepto real de lo que es la iglesia, es difícil de entender. Les confieso, para mí es muy difícil. Y he pecado grandemente contra el Señor. Se lo confieso a usted, porque hasta el día de hoy no entiendo, no vivo realmente conforme a esta verdad. Pero el día de hoy
el Señor a todos nosotros nos invita a cambiar el concepto que tenemos de iglesia. Comenzar a entender que la iglesia es más que un grupo de personas, es la familia que Dios nos ha dado. Y por favor, y en mi oración, para mí mismo y para ustedes, para mi familia, comencemos a vivir conforme a esta realidad. ¿Cómo cambia esto tu identidad? Tu identidad no está dada por ningún aspecto terrenal. Tu identidad no está dada por ningún aspecto terrenal. Recuerden que esta carta fue escrita a Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso habían judíos y gentiles, ricos, pobres, esclavos y libres, mujeres, hombres. Pero Pablo se dirige a ellos como la iglesia del Dios vivo, la casa de Dios, la familia de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Tu identidad no la define tu nacionalidad. Tu identidad no la define tu profesión, tu economía. No está definida por tu historia familiar o tu apellido. Tu identidad está definida por tu unión con Cristo y tu pertenencia a la familia de Dios. Es por eso, hermanos, que la iglesia no es un evento al cual asistimos. Usted no está asistiendo a un evento aquí. Usted se está reuniendo con la familia de Dios, con su familia. Es la familia a la cual pertenecemos, es la familia a la cual el Señor nos ha dado. Por favor, sácate de tu cabeza esa noción de ir a la familia o a la iglesia como ir al supermercado. Tú vas al supermercado a buscar algo. Y muchas personas llegan con esa noción a la iglesia. Voy a servirme de la palabra. Y eso es bueno. Voy a servirme de la adoración. Quiero adorar. Pero cambia tu mente. Cuando vienes a la iglesia, vienes a donde tu familia. A una familia de Dios. Quiero adorar con mis hermanos. Eso es diferente. Quiero escuchar la palabra junto a mis hermanos. No es cómo me voy a servir ahora, hermanos, que necesitan de mí. Cambia tu forma de ver la iglesia. ¿En qué puedo servirte? ¿Qué necesita este grupo de personas que son mis hermanos de mí? Cambia tu forma de pensar. No vengas a tomar, sino a sembrarte, a dar, porque es tu familia. Cuando comprendemos el verdadero concepto de iglesia, comprendemos esta verdad, incluso cambia nuestra forma de enfrentar los problemas dentro de la iglesia. Porque esta familia no está exenta de problemas. Pero hay muchas personas que van de iglesia en iglesia, frente ante cualquier problema. Pero un miembro de la familia no esquiva el problema, sino que se compromete a resolverlo. Tú no abandonas tu familia frente al problema. Tú lo intentas resolver con gracia, con perdón. Y asimismo debe funcionar en esta familia, en la familia espiritual, en la familia de Dios. Es por eso que el Señor, hermanos míos, nos demanda amor. El amor los unos por los otros no es una opción, es un mandamiento. Debemos hoy cambiar nuestro concepto de la iglesia. La iglesia es la familia del Dios vivo. Y cuando cambia, hermano, el concepto de iglesia, cambia tu conducta. Cambia tu conducta. Ahora surge una pregunta: ¿cómo debo vivir en medio de esta familia? Está bien, el Señor me ha dado privilegios, perfecto. Pero ¿cómo debe cambiar ahora mi conducta en medio de esta familia? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vivimos como hijos de Dios. Vivimos como hijos de Dios. Fíjense que en el versículo 15, el apóstol Pablo sigue diciendo: te escribo para que sepas
cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y este punto es importante. Cuando pasamos a formar parte de esta familia, ya no podemos actuar o comportarnos como antes lo hacíamos. Ya no podemos comportarnos como mejor nos parezca. Cuando formamos parte de esta familia, de la familia de Dios, ya no podemos vivir conforme a nuestra antigua naturaleza. No podemos seguir viviendo bajo los códigos de nuestra antigua familia. Y no estoy hablando de tu familia carnal. Estoy hablando de que pertenecíamos antes a las tinieblas. No podemos traer esos modales al funcionamiento de esta familia. Ahora que pertenecemos a la familia de Dios, debemos vivir conforme a la identidad de hijos de Dios. Y la palabra aquí, conducirse, ¿nota usted bien que el versículo dice, ¿cómo debes conducirte? No está hablando de modales que uno debe adquirir. Tampoco está hablando de ciertas acciones que uno deba tomar para formar parte de la familia. Hermanos, ese conducirse está hablando de un estilo de vida. Pablo está dejando en claro que nuestro concepto de familia de Dios debe traducirse en un comportamiento, en un estilo de vida. ¿Me está siguiendo? Pablo está diciendo que en este nuevo hogar, que en esta nueva familia, hay reglas. Hay una dinámica familiar. Hay una conducta requerida para los integrantes de esta familia. Y así como en cada familia, las reglas, la dinámica familiar, esta cultura familiar es dada por los padres, así también en la casa de Dios, estas reglas, dinámica familiar, es dada por nuestro Padre. Y hermanos, usted sabe muy bien, al igual que yo, que la familia de Dios no es una familia disfuncional. ¿Ha visto una familia disfuncional? ¿Han visto familias disfuncionales? ¿Saben cuál es el aspecto principal que hace que una familia sea disfuncional? Que los padres abandonan su rol paterno. No estoy diciendo que abandonan el hogar, abandonan su rol paterno. Padres que no cumplen su rol paterno. Padres que no educan a sus hijos, que no los corrigen, que no los disciplinan, que no les ponen reglas, que no le imponen tareas, deberes, que simplemente los dejan ser. Y hermanos, nuestro Padre no tiene una familia disfuncional. Nuestro Padre no es así. No es así. Este es un Padre de familia que protege, que nos ama, nos perdona, nos escucha, pero también que nos corrige, nos disciplina, nos instruye para formarnos a la imagen de su perfecto Hijo. Así que hermanos, por favor, es necesario entender que en la familia de Dios hay reglas, hay normas, hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de comportarse, hay una cultura familiar y que es revelada por las Sagradas Escrituras. Nuestro Padre dejó muy en claro cuál debe ser nuestra dinámica familiar. Es por eso, hermanos, que en la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los líderes de la iglesia, los pastores o supervisores, deben gobernar bien su casa. Acompáñame por favor al capítulo 3, versículo 4 y 5. Capítulo 3, versículo 4 y 5. El apóstol Pablo dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Fíjense lo que dice a continuación. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Dijimos, la iglesia no es una reunión informal de gente que hace lo que quiere. La iglesia no es una reunión de individuos autónomos. La iglesia no es una familia caótica. Hermanos, la iglesia es la familia de Dios gobernada por Dios, que es el Padre. Y por lo tanto, si un hombre aspira a ser supervisor y no gobierna bien su casa,
tampoco puede cuidar bien la iglesia. Porque para cuidar a la iglesia hay normas, reglas y estructuras. Así que algunas personas han venido a nuestra iglesia a ver nuestra dinámica familiar. Y de repente han dicho, en esta dinámica familiar, en la familia de Dios, hay mucha estructura. Pero hermanos, esa estructura no la coloco ni Mauricio ni yo. La coloca el Señor escrita en su palabra. Porque en esta iglesia es una familia de Dios con una dinámica impuesta por el Padre. Y así como en toda familia, en cada buena familia, hay dos componentes, amor, pero también hay orden y estructura. Y si nosotros queremos ser una buena iglesia, una buena familia de Dios, debemos seguir las estructuras, el orden, impuestas, designadas por nuestro Padre. Y no veamos esas estructuras, ese orden, esa dinámica familiar, esa cultura familiar como reglas arbitrarias de parte de nuestro Padre, sino son muestras de amor verdadero y preocupación por su familia, porque nuestro Dios no tiene familias disfuncionales. Por lo tanto, ese cómo debe conducirse la casa de Dios es, hermanos, comiencen a actuar conforme a la dinámica familiar. Comiencen a comportarse. Hay una conducta requerida para el creyente. Y una de las conductas requeridas para el creyente, una de las conductas requeridas para nosotros es el amor y la dignidad en nuestro trato unos con otros. Por favor, acompáñenme al capítulo 5 de la primera carta. Estamos ahí todavía. Capítulo 5, 1 y 2. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Dentro de la familia de Dios hay una cultura de familia. Y Pablo le dice a Timoteo, trata al que es mayor que tú con toda dignidad y honra, como si trataras a tu padre. Al que es igual a ti, trátalo con compañerismo, como si fuera tu hermano de carne. Hombres de esta familia, traten a sus hermanas con toda pureza, como si trataras a tu propia hermana. ¿Se dan cuenta que hay una dinámica familiar, una regla, una estructura? Además, ¿quién de ustedes ha vivido solo? Algunas personas quizás. Cuando vivías solo no importaba tu conducta, pero ahora has sido anexado a una familia. Y déjame decirte lo siguiente, por favor, es necesario entender esto. Ahora estás en una familia espiritual y tu conducta sí importa. Muchas personas creen que su conducta solo afecta a su núcleo familiar y es una cosa entre él y Dios. Estás inserto en una familia y tu conducta impacta a esta familia espiritual. Entiéndalo. Es necesario entenderlo. Pablo le dice a los Corintios, capítulo 12, que si un miembro se duele, todos se duelen. Hermanos, tu pecado va a afectar al funcionamiento de esta familia. Además, entender esto, entender que hay una dinámica familiar, una cultura de familia, nos hace entender que somos responsables los unos de los otros. Oh, hermanos, que necesitamos entender esto. Necesita entender mi corazón que debe haber un cuidado mutuo los unos de los otros. Somos responsables de nuestros hermanos en la fe. En el Éfeso del primer siglo, las viudas mayores de 60 años que no tenían hijos quedaban absolutamente desprovistas. Pero en la iglesia, sus viudas, ellos debían hacerse cargo de ellas, de los huérfanos y de los más desvalidos.
son nuestra responsabilidad. Hermanos, es muy importante entender que somos parte de la familia de Dios y debemos reflejar el carácter de Dios, nuestro Padre. Hemos dicho algunas veces que nuestro carácter refleja mucho el carácter de nuestros padres, de nuestro ADN, de nuestra genética. Pero hermanos, ahora como hijos de Dios y miembros de su familia, estamos llamados a reflejar su carácter. Y si Él es santo, como orábamos en la mañana, ustedes tienen que ser santos. Pero como Él es amoroso, usted tiene que ser amoroso. Como su padre no desprecia a ningún hijo, usted tampoco debe despreciar a ningún hermano. Así como el padre no desprecia a ningún hijo y lo ama incondicionalmente, estamos llamados a amar a nuestros hermanos incondicionalmente. El padre a todos sus hijos trata con honor y dignidad, y nosotros debemos tratar con honor y dignidad a todos nuestros hermanos. Nuestro Padre jamás nos desamparará y nosotros tampoco debemos desamparar a nuestros hermanos. Nuestro Padre no hace distinción entre sus hijos y nosotros tampoco debemos hacer distinción entre nuestros hermanos. Por favor, esta identidad, tu identidad de ser parte de la familia de Dios, exige que te conformes a sus reglas, a su estructura, a su funcionamiento, a esta cultura familiar. El Señor dice en Marcos, no lo busquen, yo se lo leo, algo que es sorprendente. Marcos 3, versículo 31-35 dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a ellos, a los que estaban sentados en círculo, a su alrededor dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todos aquellos que se conforman a las reglas de la casa, que actúan como hijos, son parte de la familia espiritual de Dios. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué es tan importante comportarnos dentro de la familia de Dios? ¿Por qué cree usted? Dijimos, nuestro comportamiento afecta a la familia. Pero ¿saben qué? Esto tiene un propósito, que es mostrar la verdad al mundo. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Exhibimos la verdad de Dios. Exhibimos la verdad de Dios. Y usted, por último, va a encontrar la siguiente expresión en el versículo 15. Columna y sostén de la verdad. Y aquí Pablo está utilizando una imagen arquitectónica para describir cuál es la función de la iglesia. Pablo dice, la iglesia es columna o pilar de la verdad. Hermanos, ¿qué es lo que es una columna o un pilar? Es una estructura que tiene como función levantar algo para que ese algo sea manifiesto. Un pilar, una columna, es una estructura que levanta algo para que ese algo sea exhibido. Hermanos, ¿cuál es el propósito de Pablo en esta expresión? Pablo está diciendo que la iglesia tiene como propósito proteger, pero también exhibir la verdad de Dios. La iglesia no inventa la verdad. La iglesia no improvisa una verdad, no la crea. La iglesia sostiene, reguarda y proclama la verdad. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo la iglesia actúa como pilar o columna de la verdad? Iglesia, ¿cómo tú actúas
como pilar o columna de la verdad? Y muchas personas quizás me dirán, exponiendo fielmente las Escrituras, perfecto. Predicándolas expositivamente, excelente. Quizá otra persona me va a decir, enseñando metódicamente la verdad, súper bien. O quizás otra persona me va a decir, defendiéndola del error. Todas estas cosas son ciertas y son buenas, pero es necesario entender lo siguiente, hermanos, la verdad de Dios no es algo que se sabe, la verdad de Dios es algo que se vive. La verdad de Dios es algo que se vive. La verdad no es algo que simplemente debemos proclamar en las plazas, con folletos. La verdad de Dios es algo que debemos demostrar con nuestra vida, con nuestra conducta. Amada familia, nuestro Padre Celestial espera que como sus hijos seamos buenos representantes de su familia. Y en esto todos somos responsables. Todos somos responsables. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, capítulo 1, por favor le invito, capítulo 1, versículo 5. Permita demostrar esto con la Escritura, por favor. Capítulo 1, versículo 5. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Hermanos, definan amor. ¿Hay una buena definición de amor? El amor no se define, se demuestra. Dios no definió amor, lo exhibió a través de su Hijo. Y lo mismo pasa con conciencia limpia y fe sincera. Hermanos, la verdad bíblica no es conocimiento. La verdad se manifiesta en una vida transformada. Acompáñame por favor a un capítulo siguiente, 2 Timoteo 2. Fíjense cómo Pablo quiere que su iglesia exprese, viva la verdad. Capítulo 2, versículo 8. Fíjese bien. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen, por las buenas obras. ¿Se dan cuenta, hermanos? La doctrina, la sana doctrina, se traduce en adoración, en piedad y en buenas obras. La sana doctrina es algo que se demuestra, no algo que se cree intelectualmente. Hermanos, la verdad se hace visible cuando moldea la forma en que vivimos delante de Dios y delante de los hombres. Hemos revisado 1 Timoteo 3, acompáñame, 1 Timoteo 3, versículo 1 al 13. 1 Timoteo 3, versículo 1 al 13. Y usted sabe, es un pasaje muy conocido, que Pablo está hablando ahí de los requisitos para los ancianos y para los diáconos. Y si usted lee ahí, del versículo 1 al 13, se va a dar cuenta que todas estas cosas o requisitos están enfocados en el carácter. Pablo no les dice, busquen a hombres brillantes, teológicamente muy capaces. Pablo no está diciendo eso. Pablo no dice, busquen hombres con buena retórica, que tengan buena homilética, que sepan debatir. Pablo dice, busquen hombres irreprensibles, sobrios, prudentes y respetables, porque Dios no quiere
defensores buenos en los debates. Pablo quiere hombres que modelen la verdad con su vida. Porque la verdad es algo que se vive, no que se sabe simplemente. Primera de Timoteo 4:12, fíjense lo que le dice el apóstol a Timoteo. ¿Qué le dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Fíjense que Pablo le dice a Timoteo, o no le dice, enseña la verdad. No simplemente le dice eso. Sé ejemplo. Porque la verdad tiene que ser algo visible. ¿Te das cuenta? La iglesia sostiene la verdad no solamente cuando la predica, sino cuando la encarna. Y por último, 1 Timoteo 6, del versículo 1 al 10. 1 Timoteo 6, versículo 1 al 10. Usted se va a dar cuenta ahí que los primeros 10 versículos, Pablo habla de aquellos que enseñan una doctrina diferente. Pero fíjense lo que le dice en el versículo 11, por favor. Versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Hermanos, ¿cómo respondemos ante la falsa doctrina? Debatiendo con los de falsa doctrina en YouTube. Hermanos, rebatimos la falsa doctrina cuando principalmente mostramos una vida en santidad, en piedad, amando, siendo perseverantes, mostrando amor. Y en este punto es necesario decir que cada uno de nosotros, yo principalmente, hemos sido totalmente irresponsables en mostrar la verdad de Dios. Hemos sido totalmente negligentes en profesar, levantar, exhibir la verdad de Dios. Y sobre todo, hermanos, cuando consideramos el mandamiento que el Señor nos entregó en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. En esto todos hemos sido negligentes. Porque uno de los principales mandamientos que nuestro Señor nos da para exhibir la verdad es el amor los unos por los otros. En el momento que esta iglesia comience a amarse los unos a los otros verdaderamente, ahí, recién ahí, comenzaremos a actuar como columna y como baluarte de la verdad. Ahí las personas de afuera van a poder ver que nosotros somos hijos de Dios, miembros de su familia y discípulos de Cristo. Así que, hermano, te invito el día de hoy a que evalúes tu corazón. No el corazón del resto, por favor, el tuyo. Es un momento privilegiado el que está ocurriendo el día de hoy. Ahora, en este momento, te invito a no mirar hacia afuera. El cristianismo no es mirar hacia afuera, es mirarte a ti primero y decir, ¿cómo estoy siendo miembro de esta iglesia? ¿Cómo está mi participación dentro de la familia de Dios? ¿Realmente me importa este grupo de hermanos? Mira a tu alrededor nuevamente. Mira a tu alrededor. Hay tantas personas aquí por las cuales Cristo, tu Señor, derramó su sangre. Tantas personas por las cuales la sangre preciosa de nuestro Salvador fue derramada. Tantas personas aquí a tu alrededor por las cuales Cristo murió. Y si son importantes para Él, tienen que ser importantes para ti. Si son importantes para Cristo, tienen que ser importantes para ti. Si Cristo perdonó sus pecados, si Cristo les ama y les tiene paciencia, tú debes hacer también lo mismo.
Seamos hermanos, baluarte de la verdad, en el amor los unos por los otros. Seamos, por favor, eso. Eso es lo que el Señor demanda en su palabra. Y recuerda, nuestra identidad define nuestra conducta. El Señor no nos está diciendo, compórtense así para ser parte de la familia. No, el Señor dice, son parte de la familia. Compórtense como tal. Ámense los unos a los otros. Tolérense los unos a los otros. Revisa tu corazón. Tu pecado no es tan solo tu problema, impacta a la iglesia. Cuida a tu hermano. Eres responsable de la persona que tienes aquí. Todos necesitamos entender esto en el corazón para que esta iglesia funcione realmente como la familia de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de un Dios que nos ama como un padre y que nos trata como padre. Así que termino con esto, hermanos. Como miembros de esta familia, no podemos conducirlo a la ligera. Hay una dinámica familiar, hay una cultura de familia. Hay un padre que debemos reflejar su carácter. Ya no somos huérfanos, no pertenecemos a ningún otro grupo, pertenecemos a la familia de Dios. Vivamos como tal. Nuestro Señor murió por nosotros. Y nuestro Señor murió por muchas de las personas que están aquí. Amémosles. Inclinen su momento.